a conocer que el modo no estaba cumplido. Sí, porque Como para evidentemente redondearlo. esto fue en Ujú. escritura pública y el modo estaba consignado y evidentemente cuando adquiere la CJ va a ver que está adquiriendo un bien, que había un modo de construir una colonia y que ahí en lo que está recibiendo no hay construida ninguna colonia. O sea que está Perfecto. muy correcto de que evidentemente tenía conocimiento de eso. Está bien. Bien. Ok. Le doy paso a Cristian, seguías tú. Sí, Adelante. yo hablar un poquitito más de lo que ya habíamos hablado, de que no sé, yo sostenía que no era ilícito, que era lícito en realidad la donación. La comparación también hablando un poquito más de la mala fe, era por eso, porque la ACJ ya sabía que en realidad estaba adquiriendo algo que no se había cumplido. Entonces lo que se hizo fue proteger al Indominus original frente a adquirientes de mala fe, que Sí. en realidad lo que hizo fue, la sentencia, como usted dijo, fue fallar, fue ir fallando de a poco hacia la intendencia, pero cambiando los argumentos de la primera sentencia. Entonces lo que hacíamos era una comparación. Pero fue bastante de lo que ya hemos hablado, como para seguir ocupando mucho tiempo con eso. Perfecto. Si querés agregar algo más y queda Yo alguien estoy más bien, por pasamos hablar, a mi compañero, sí, a mi compañero por lo menos para llegar a la resolución. perfecto. Adelante. Bueno, este caso gira en torno a una donación, a una donación modal, es decir, una donación que impone obligaciones al beneficiario y como habíamos dicho antes, si esas obligaciones no se cumplen pueden generar consecuencias jurídicas exigibles como lo es en este caso. Además, la publicidad registral juega un rol fundamental ya que impide alegar desconocimiento sobre cargas o condiciones del bien. También se destaca la figura de la inoponibilidad que Pero protege pará, porque eso, a ver, de vuelta, efectos de la publicidad. Acá no es un problema de la publicidad registral, es decir, la Sí. publicidad registral lo que plantea es que se inscribe en el registro que hay una transferencia de la propiedad, pero cuidado que Ujú. el contenido del contrato está en el antecedente dominial que va a tener a la vista. El registro no te inscribe la escritura. Vos en el registro no vas a ir a leer lo que decía la escritura. Acá la va a leer la segunda donataria porque ve el antecedente de lo que es el negocio anterior. Cuidado, de vuelta, la publicidad es un requisito aparte de publicidad para hacer cognoscible a los terceros una mutación jurídica, pero no concretamente el contenido del negocio. Si vos pedís un certificado, acá no tengo ninguno de los escribanos que están en mi cátedra, no sé si está Hillary, pero vos cuando con un certificado de lo que pasó te dice cómo es la mutación jurídica, pero no te dice el contenido de la escritura. Quiero marcar eso porque lo veo que lo están, insisten con ese problema de darle a la publicidad una trascendencia que no tiene. Bien. Adelante. Sí, y finalmente se dispone el retorno del inmueble al dominio público de la Intendencia. Esas son solo ideas claves del caso. Ah, Para- retorno, chiquilines, los términos. Retorno al dominio público de la Intendencia, ¿te parece que eso está correcto? ¿Qué es el dominio público? Si es dominio público, no es de la Intendencia. Retorno del bien a la que era la titular Dominio. originaria, al dominio de la Intendencia, pero no dominio público. ¿Soy Reasume la clara? titularidad. Tienen que Sí, ser claros con los términos, porque si no, dominio público es el dominio público, no de la intendencia. O sea, acá lo que pasa es que, ¿cuál es el efecto? Esto es 1431 como lo estudiaban en responsabilidad civil. Se vuelven las cosas al estado anterior como que ese contrato no hubiera tenido lugar. El bien vuelve, en este caso, a la intendencia, que era lo que la intendencia quería, recuperar el bien, y lo recupera. Y se salvó porque no estaba la LUC, si no la acción hubiera prescripto como ya vimos. en ese caso es una restitución. Sí, es que es eso. La No un consecuencia retorno. de un juicio de resolución de la donación modal por incumplimiento del modo es como el juicio de resolución de cualquier contrato por incumplimiento. Es como si el contrato nunca hubiera tenido lugar y las cosas vuelven al estado anterior. Claro, ¿Ah? es la repristinación. Perfecto. Repristinación, como se maneja también en nulidades, acá va a ser por un caso de resolución de contrato. Me hubiera gustado, pero mirá la hora que es, me hubiera gustado que me dijeran si están de acuerdo con la solución, sobre todo para la resolución de la excepción de prescripción. O sea, si les parece correcto decir que no se aplica, o sea, porque lo que dijo el tribunal es que cuando hay un caso de incumplimiento definitivo, el artículo 16.13 no se aplica
ese sistema que establece una prescripción que se cuenta desde la mora, como no hay mora, el incumplimiento definitivo no se va a aplicar y entonces hay que ir a los principios generales, que ahora sería una prescripción general de 10 años. Y otra cosa, nadie me dijo desde cuándo la vamos a contar. Por eso era tan importante que me manejaran cuál es el incumplimiento. El incumplimiento no se hace desde el momento que se hace el petitorio de la intendencia. Desde la ese demanda, momento. desde la Sí, demanda, ¿me decís? la demanda del 2016. ¿Te parece? ¿Te parece que el incumplimiento se va a manejar según la fecha que el actor decida para presentar una demanda? ¿Qué tiene que ver eso con el incumplimiento? Si el incumplimiento en todo caso es una conducta del deudor. Y no, del profe, desde que no acreedor. se cumplió el modo. Bueno, no se Cuando cumplió el pasaron a modo. la decisión cristiana del... Bueno, ahí está. ¿Y cuándo no se cumplió el hace la modo? donación Porque lo que simple. sabemos Cuando es hace que la no puta- hicieron la colonia. Cuando No hace la hicieron la donación, colonia. ¿Cuándo fue que no hicieron la colonia? Entonces, desde el primer momento que no se realizó y que esto pasa a manos de la ¿Cuál es Asociación el Cristiana. primer momento? ¿Cuál es el ¿No fue primer en el cuando hace la donación a 93 la que Iglesia dijo? cristiana. En el 93 no dijo. Yo no dije nada, yo estoy preguntando. A ver qué No me opinan acuerdo ustedes. la fecha. Yo igual creo No, que yo es en el justamente, momento. yo no voy a lo que dice la sentencia. La sentencia dice, no dice nada, no dice ni cómo se cuenta ni nada. Lo que dice es que no se aplica el 1633 y hay que ir a los principios generales. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el plan B? Y si se aplicara el 1633, ¿desde cuándo sería el momento del incumplimiento? Porque parecería que si hay un artículo especial para la prescripción, venir a decir que no se aplica porque el incumplimiento es definitivo es un poco fuerte, ¿no? Tendríamos que ver cuándo es que entonces... Y es desde el momento, desde el momento puede ser de que la Asociación de Jubilados y Pensionistas hace la nueva donación. Bueno, se puede esa es tomar una desde ese posibilidad, tiempo. porque dijimos que ese no es el incumplimiento, pero sí dijimos que lo convierte. Ustedes me dijeron, no es el incumplimiento porque el incumplimiento es que no hizo la colonia. Ustedes me dijeron, lo que pasa con la segunda donación es que lo convierte en definitivo, porque ya no la puede hacer. Eso me dijeron. Pero también podría empezar, si podemos pensarlo así, podría ser desde que la intendencia hizo la donación. Porque si la asociación, porque, por ejemplo, si la asociación de jubilados perdurara por 25 años más, sin construir nada, y recién después donara nuevamente esto a otra institución, por ejemplo, recién ahí empezaríamos a contar la prescripción. Te voy a decir que en general, como son como máximo con el criterio del tribunal 10 años, más de 10 años te van a decir, bueno, ahí voy a los principios generales, ¿no? Si tomás la posición del tribunal. El problema es cómo tomamos lo que dice el 1633, que habla de 4 años y lo cuenta desde la mora. Entonces, la otra posibilidad es decir, bueno, mora lo puedo tomar como incumplimiento, no solo temporal, sino eventualmente definitivo. Y ahí tienen que decidir. Como ven, Y esto yo da para pienso, mucho, ¿no? sí, no, pero yo pienso mismo desde el momento de que hacen la nueva donación y ahí y ahí incumple con la obligación primaria, con el fin principal. Un día Blengio, analizando, conversando conmigo este asunto, me decía, yo creo que eso se puede manejar porque evidentemente que le coloque una especie de sello de definitividad para el incumplimiento cuando directamente se enajena el bien a un tercero, nos colocaría en un punto concreto que sería, como ustedes vieron, el año 93, que sería el año de la segunda donación. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya es evidente que esa asociación de asociados de pensionistas y no sé qué gráficos no puede cumplir con el modo, porque enajenó el bien a un tercero. Entonces, y ahí es distinto, porque fíjense que si así fuera, serían 4 años desde el año 93. Y si así hubiera sido, ya directamente, para cuando la intendencia hizo la demanda, habría estado prescripto.
La solución hubiera sido completamente distinta. Si hubiera dicho que prescribió la acción y la intendencia nunca hubiera recuperado nada. ¿Lo ven? No fue lo que hizo el tribunal. ¿Se acuerdan que el tribunal dijo, no, yo digo que no se aplica el 1633? ¿Y qué se aplica? Se doctora, aplica la regla general del 1216 que decía en aquel momento 20 años. Por lo tanto, que siga el juicio y después vamos a ver qué pasa. Y en el juicio, por supuesto, había un incumplimiento. Ese incumplimiento era definitivo, correspondía restituir el bien y la otra demandada no es que se declara nula esa donación, sino que es inoponible a la donante originaria. A la por lo tanto, recupera el bien y se le trata a esa segunda como ¿se acuerdan que el tema de la mala fe? Se sabe que la restitución se la considera como una poseedora de mala fe porque conocía que había un modo incumplido, porque eso queda claro. Y en el caso de que el segundo donatario hubiera hecho la colonia de vacaciones, ¿cómo lo veíamos ahí? Y es muy interesante, porque por eso yo les pregunté, si lo hubiera hecho es un problema de la CJ, porque no tenía modo alguno. La segunda donación, esta gente tiene la pérdida, podían haber hecho una segunda donación y haberle puesto el mismo modo, pero no lo hicieron. Pero si ella si yo hubiera sido el profesional que asesoraba, capaz que les decía, muchachos, acá podemos tener un problema, lo que vamos a hacer, porque es evidente que no tenían ánimo de lucrar, porque no cobraron un peso, lo volvieron a donar. No ganó nada esta gente, se lo volvieron a donar. Es más, probablemente en la finalidad de ellos haya sido que la CJ, que tenía más plata que ellos, que no tenían un mango, podía hacer esa obra. Pero no lo pusieron como modo. No lo pusieron como modo, ¿se dan cuenta? Que ese fue el error. Bueno, escuchen, chiquilines, no nos vamos a quedar a dormir acá, ya nos pasamos 15 minutos. Me disculpo con la gente de este equipo que habían tenido un tema de no haberse podido expresar, creo que han podido hacerlo, y les agradezco a todos muchísimo. Continuamos la clase del viernes, como sigue el curso. Ya les explicó la profesora Dalí Sastre que va a dar algunos pendientes que quedaron de la clase de arrendamiento anterior, que incluso querían que fueran esta clase. Imagínate que si nos ponemos a hablar de los pendientes y todo lo que nos llegó, no terminamos nunca más. ¿Nos vemos el viernes? Gracias, hasta el viernes, profesores. Gracias, hasta el viernes. Gracias a todos, especialmente a mi equipo y a todos ustedes. Muchas gracias. Buen descanso. Gracias. Muy bien. Nos vemos. Chau, chau.